¿Qué tal? Buen día. Les saluda José Luis Aldana. Este video es para presentarles cómo se hace el ajuste del subsidio causado de acuerdo a lo que la autoridad fiscal publicó recientemente. Bueno, vamos a iniciar primero presentando este comparativo. Si ustedes se fijan, este es el recibo de nóminas que teníamos en el 2019. Este es el recibo de nóminas que tenemos ahora en el 2020. Y la pregunta que yo haría aquí es, ¿qué le vamos a explicar a nuestro empleado? ¿Por qué salieron en este recibo 825.64 pesos? ¿Y qué son todos estos conceptos? La realidad es que ese es el reto que tenemos ahora en este 2020 para poder identificar dónde están esos ajustes que la autoridad nos está pidiendo que ahora hagamos. Bueno, hablando un poquito del marco legal, el marco legal se refleja en los cambios que se hicieron en la guía de llenado del CFDI de nóminas publicado el 14 de octubre del 2019. En estos cambios, la guía incluyó el apéndice número 7, en el cual se explica el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio causado y tanto el subsidio entregado cuando los pagos se realizan por periodos menores a un mes. De acuerdo con la guía de llenado, estos cambios entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año. También es importante mencionar que realmente esta facilidad para poder hacer pagos por menores a lo que tenemos en un mes no es nueva, ya la teníamos y lo teníamos desde el artículo 10 de subsidio para empleo de la ley de ISR, en donde establece la fracción 1 que en los casos en que los empleadores realicen pagos por salarios que correspondan a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, se dividirá la cantidad correspondiente a cada una de las columnas de la tarifa o de la tabla de subsidio, y esto se dividirá entre 0.30.4, entre este factor. El resultado deberemos de multiplicarlo por el número de días que corresponden al periodo de pago para determinar el monto de subsidio para empleo que le corresponde al trabajador por dicho pago. Es decir, que la misma autoridad, la misma ley a través del artículo 10 nos da la facilidad para que si yo quiero hacer un pago, por ejemplo, semanal, pueda determinar el subsidio semanal dividiendo la cantidad entre 30.4 y multiplicando por los días de la semana. Pero también es importante que este párrafo nos limita y nos dice que cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de lo que corresponde conforme a la tarifa prevista en la fracción del monto total percibido en el mes. Es decir, así pague 1, 2, 3, tenga meses de 5 semanas o de 4 semanas, o haga 6 o 7 pagos, este párrafo del artículo 10 nos dice que la suma del subsidio causado que yo te otorgue en estos pagos no debe de rebasar lo que es la tarifa mensual. Y aquí es donde entramos en unos escenarios que nos generan situaciones en donde sí rebasamos ese subsidio mensual. Bien, si ustedes se fijan, la tarifa mensual de subsidio nos otorga subsidio hasta el límite de 7,382.34. Quiere decir entonces que este cambio o estos ajustes que se metieron en guía de llenado no afecta a trabajadores que tengan un ingreso grabado superior a los 7,383. Solamente aplica para aquellos empleados que en el mes tengan un ingreso grabado menor a ese número. Quiere decir entonces que esto tiene cierto impacto. Pero ¿dónde nos impacta principalmente? Pues se impacta en todos aquellos trabajadores que por algún motivo le dimos un subsidio mayor al que le correspondiente. Y si ustedes recordarán, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, la autoridad fiscal empezó a mandar a todos los contribuyentes o a algunos contribuyentes una serie de notificaciones en donde establecía ciertas observaciones a los CFDIs que encontraba timbrados por esos patrones. En particular, en este tipo de notificación, verán la notificación número 2, habla de que se dice que otorgaste subsidio para el empleo a 100 trabajadores que no les correspondía. Y la autoridad nos mandaba o nos acompañaba a esa notificación con esta sugerencia en donde decía, oye, fíjate que detecté que en tus CFDIs hay más subsidio que el que le corresponde al trabajador por sus ingresos mensuales. ¿Qué nos sugería? Que era necesario revisar el cálculo del subsidio
determinar el riesgo si se efectuó de forma mensual y en caso de modificar los datos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto, los contribuyentes debían de cancelar y sustituir los comprobantes correspondientes. Además, una vez revisado lo anterior, en caso de existir diferencias contra lo que enteramos en el pago provisional, se deberá presentar declaraciones complementarias por modificación de obligaciones y enterar el impuesto faltante del periodo que corresponde. Es decir, prácticamente lo que nos decían es, tienes que reprocesar las nóminas, cancelarlas, los FDIs, volverlos a timbrar y presentar tu complementaria con el pago restante. O sea, era reprocesar prácticamente. Sin embargo, ¿dónde se presentaba este problema? Se presentaba principalmente en este escenario. Yo tengo aquí un trabajador que gana 1,050 pesos o son ingresos ordinarios cada semana, pero le vamos a pagar unas comisiones por ahí de la cuarta semana. Que hoy voy a la semana número 1 donde tengo los 1,050. Si ustedes se fijan aquí, tengo un ISR de tarifa de 61.23 y tengo un subsidio causado de 81.57, que aquí lo estoy haciendo conforme a lo que vimos en el artículo 10º de la ley de ISR, es decir, determinando el subsidio de acuerdo a el factor de 30.4 por los días del periodo de pago. En este caso estoy determinándolo por los 7 días del periodo semanal. Esto me da como resultado que le dé un subsidio a entregar de 20.34 y un neto de 1,070.34. Hasta aquí estoy bien porque lo estoy haciendo de acuerdo a la tarifa o al cálculo que me menciona el 10º de subsidio. Lo mismo sucede en la semana 2, en la semana 3. Llego a la semana 4 y le doy las comisiones de 4,000 pesos. Eso me eleva mi base gravada a 5,050 y por consecuencia, en lugar de dar subsidio, el cálculo me arroja una retención de ISR de 780.84. ¿Sí? El neto es de 4,269. Hasta aquí, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo agarro el acumulado de los 8,200 y hago el cálculo aplicando las tarifas mensuales? Si lo hiciera así, me doy cuenta que me da un ISR tarifa de 646 y al tener 8,200 pesos, estoy rebasando el tope de los 7,300 que me decía el subsidio causado, por lo cual no tengo subsidio causado, tengo una retención de 646 y no tengo subsidio entregado. Entonces, cuando la autoridad llegaba y sumaba todos los FDIs en este acumulado, verificaba que yo había dado un subsidio causado de 244, cuando en realidad en su cálculo no me correspondía. Y por eso es que nos llegaba la notificación, oye, fíjate que tu patrón otorgaste subsidio para el empleo a 100 trabajadores que no le correspondía. Entonces, no es que realmente no le correspondía en cada periodo, o sea, cada periodo sí le iba tocando o calculando con respecto a la base gravable de ese periodo, sino lo que sucedía es que ya al terminar el cierre del mes y ver el ingreso acumulable, nos dábamos cuenta que lo que le fuimos dando no le correspondía ya en un cálculo mensual. Y ese es el problema por el cual se deriva que estos 244 fue un subsidio causado que no le correspondía y por consecuencia también un subsidio entregado de 6102 que tampoco le correspondía. Esa es la problemática. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Estamos de acuerdo que tenemos un nodo que al fin del mes la suma debería de ser 0 y no lo es. ¿Cuánto? Los 244. ¿Y cómo le tenemos que dar reversa a ese subsidio causado? Bueno, primera opción, dijimos, vamos capturando un importe negativo. ¿Cuál es el problema del importe negativo? Que el estándar del complemento de nómina no permite que haya importes negativos. Solamente debe haber valores igual o mayor a 0 y en la mayoría debe ser mayor a 0. Entonces, este comprobante no podría ser timbrado si lo manejábamos como un importe negativo. Opción número 2. Pues recalculamos todas las nóminas, como decía la sugerencia anterior. Cancelamos, recalculamos y volvemos a emitir los FDIs. Sí, pero ¿qué va a pasar con todos los procesos que están amarrados a esas nóminas? Como la contabilización, como la dispersión bancaria, como varios aspectos que es difícil que tengamos que mover la historia y simplemente nos obliga a recalcular la nómina, por lo cual no lo vemos también como una opción. La tercera es, bueno, entonces agreguemos en este periodo un concepto de deducción donde quitemos esos 244
Y podemos usar el concepto de deducción 004, que es de otras deducciones. Sí, eso nos podría ayudar, pero tenemos un problema ahí. ¿Cómo vamos a identificar realmente cuánto es el importe que estamos quitando del subsidio causado que no le correspondía con respecto a otras deducciones? Porque al final de cuentas este concepto se puede usar para cualquier otro tipo de ajustes. Entonces, lo que se agregó fue un concepto de deducción 107 que se llama ajuste al subsidio causado, en donde efectivamente a través de este concepto vamos a restar los 244 pesos que dimos de subsidio causado de más y lo vamos a poder identificar a partir de esta clave de deducción 107. Bueno, entonces, si regresamos a nuestra problemática, tenemos entonces que dimos un acumulado de 244.71, cuando en realidad en el mes no le correspondía nada, y tenemos que buscar el mecanismo de quitar estos 244, que es la diferencia. Se fijan, se agrega un concepto 107 de deducción que se llama ajuste al subsidio causado por los 244.71. Y perfecto, con esto estamos regresando o restando ese subsidio causado que no correspondía, equivalente a estos 244.71. Hasta aquí dijimos, perfecto, ya lo resolvimos. Pero al resolverlo nos genera una siguiente problemática, ya que al eliminar el subsidio al empleo, porque al final del mes ya no le correspondía, el ISR que se calculó de los periodos anteriores ya no procede, por lo cual se debe dar reversa también a ese ISR que se había calculado. El subsidio causado, como ustedes saben, implica el impuesto y con eso se está disminuyendo al impuesto. Entonces, ¿cómo ajustamos ahora a ese ISR? Y por consecuencia también, ya lo vamos a ver más adelante, al subsidio entregado. Me voy a regresar tantito. Si yo me regreso aquí y me imagino por un momento que este subsidio causado nunca existió porque fue cero, imagínense. Quiere decir entonces que en este periodo 1 yo debía haber retenido estos 61.23, ¿están de acuerdo? Dado que no existe este subsidio causado. Y lo mismo pasa con el periodo 2 y la semana 3. Entonces, ahora tenemos que hacer algo para que podamos reconocer este ISR que de alguna manera ya está impactado en estos 244. Entonces, el siguiente paso es que tenemos que agregar esta clave de deducción que es la 002 ISR retener por los 183.68. ¿Para qué? Para reconocer que cuando quitamos estos 244, en realidad un pedacito de estos 264 era impuesto, que son estos 61.23. Porque si no hiciéramos eso, entonces, ¿qué pasaría en el cálculo anual? En el cálculo anual, si nada más dejáramos los 244, el único impuesto a reconocer en este mes es esta misma clave 002 de ISR por los 780. Y entonces nos va a decir el trabajador, oye, ¿por qué nada más dices que me retuviste 780 cuando me estás descontando 244 en mi recibo de nóminas? Es cierto, de esos 244, 183 es de un ISR que dejé de retener. Y entonces en el anual, a este trabajador le tendríamos que reconocer que le hicimos una retención de 780.84 más los 183.68. Entonces, ahorita vamos a hablar del tema del anual. Van a ver cómo esto tenemos que identificarlo porque al final de cuentas sí lo reconocimos. Entonces, con eso tenemos ya resuelto nuestro segundo problema. Primero, quito el subsidio que no le correspondía. Y segundo, reconozco el ISR que le estoy reteniendo al quitarle ese subsidio que no le correspondía. Sin embargo, al resolver este segundo problema, pues, ¿qué creen? Nos genera un tercer problema. Y nos puede decir el trabajador, oye, pues sí, me lo estás reconociendo, pero me lo estás reconociendo a través de una deducción. Entonces me estás descontando los 244 y además me estás descontando los 183, con lo cual me estás haciendo doble descuento. Entonces, para no hacer y afectar el neto del trabajador y hacerle doble descuento, el SAT lo que propone en su mecánica de cálculo es agregar una clave que es la 007, que es esta,
de otros pagos que se llama ISR ajustado por subsidio, en donde prácticamente netea o mata el efecto que tenemos aquí con el ISR retener para no afectar el neto. De tal manera que lo único que le estamos descontando a este trabajador son los 244.71. Entonces, si se fijan, primero es quito, reconozco y neteo. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el subsidio entregado. Entonces, el subsidio entregado, donde tenemos una diferencia de 61, reconocemos esos 61 a través de la clave 071 de deducción, ajuste al subsidio para el empleo, y como estos 61 están dentro de estos 244, también tenemos que netearlos. Y se netean a través de la clave de otros pagos 008, subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Si ustedes se fijan y lo calculan manualmente, se darán cuenta que la suma de los 183.68 del ISR retener más los 61.02 del ajuste al subsidio para el empleo entregado, en realidad la suma de estos dos es igual a los 244.71 del ajuste al subsidio causado. Es decir, en conclusión, al quitar el ajuste al subsidio causado, estoy dando reversa a todo el subsidio causado, pero a la vez estoy reconociendo el impuesto que dejé de retener y dando reversa también al subsidio entregado de los 6102. Entonces, prácticamente, si nos vamos con los 3 pasos para poder dejar claro cuál es esta mecánica, primer paso es quito, ajuste el subsidio causado. Segundo paso, reconozco, que es reconozco ISR a retener y subsidio para el empleo a entregar. Y tercer paso, neteo. Neteo el ISR a retener y neteo el subsidio a entregar. Entonces es quito, reconozco, neteo. Quito, reconozco, neteo. Prácticamente en ese sentido, con ustedes ya, con eso, con esa frase podemos identificar cuál es la mecánica de ajuste para el subsidio siempre en el último periodo. ¿Por qué en el último periodo? Porque es cuando yo realmente ya sé cuánto es la base gravable total del mes y puedo hacer un estimado aplicando tarifas mensuales y poder determinar las diferencias, ¿sí? Bien, hasta aquí es la mecánica general. Esto es lo que ustedes van a encontrar en la guía de llenado con un ejemplo. La guía de llenado lo trae de forma quincenal, pero en esencia es el mismo procedimiento, es la misma mecánica. Ahora me voy a un caso especial que quiero tratar, que esto es importante que lo tengan en cuenta, dado que este caso especial que les voy a mencionar ahorita tiene una pequeña variación. ¿Cuál es la variación aquí? Si ustedes se fijan, en este caso donde tengo 945 pesos de ingreso ordinario y pagué comisiones en la semana 2 por 2,000 pesos, prácticamente en la primera semana me dio un subsidio a entregar de 33.55. En la segunda, que fue donde pagué las comisiones, me dio una ISR a retener de 331. Y en la tercera me volví a los 33.55 de subsidio a entregar. Sin embargo, ven lo que sucede en la cuarta semana. En la cuarta semana, identifico que en el caso del subsidio causado, tengo 264.20 contra el objetivo mensual de 294. Digo, estoy bien, incluso le di un poquito de subsidio menos, 30.43 de menos. Sin embargo, vean lo que pasa con el subsidio a entregar. Traigo un acumulado de 61.11, que es la suma de la semana 1 más la semana 3. Sin embargo, el cálculo mensual me dice, oye, pues es que por el cálculo mensual ya no le corresponde nada de subsidio a entregar. Y entonces ya te pasaste. Y entonces lo que me dice el estándar del complemento de nómina me dice, si ya sabes en la última semana que ya te pasaste del subsidio a entregar, ya no se lo entregues. Porque hay una regla de validación que me dice que no puedo dar subsidio a entregar si al mismo tiempo voy a hacer ajustes. Entonces, en ese sentido, prácticamente la frase es, ¿para qué le echo más leña al fuego si ya vi que ya me pasé? En este caso, me pasé 61.11. Por eso es que van a encontrarse esta situación que es muy particular,
una semana en donde no tengo ni ISR retener, porque fue mayor el subsidio causado que la tarifa de 54.51, pero tampoco tengo subsidio a entregar porque ya me di cuenta que tengo 61.11 que no corresponden con respecto a lo que calculé de acuerdo a las tarifas mensuales. Entonces voy a tener 0 en ISR retener, 0 en subsidio a entregar y 0 en ajuste al subsidio causado, dado que no me pasé de lo que es el subsidio causado del mes. Entonces, primer punto, que va en contra de, a lo mejor, de todas las prácticas que teníamos anteriormente, es que por lo menos a mí me habían enseñado que en un cálculo de impuestos o daba subsidio a entregar o retenía impuestos. Bueno, eso va a cambiar ahora, a partir de este cambio en la mecánica. Puede dar el caso como es este, en donde no necesariamente sea así. Y segunda cuestión es que mi ajuste al subsidio causado va a ser 0, pero mi ajuste al subsidio entregado son los 61.11, que fueron los que me pasé. Es decir, el ajuste al subsidio entregado es mayor que el ajuste al subsidio causado. Entonces, que esto nos provoca que el efecto en la clave de otros pagos 008 ya no sea de que neteé contra la clave de deducción 071. Porque si lo hiciéramos así, entonces si yo neteara aquí los 67.11, realmente no le estaría descontando nada al trabajador. Y eso implicaría que en una revisión de la autoridad me pueda decir, oye, ¿por qué le diste subsidio entregado cuando realmente no le correspondía? Es decir, volvemos al problema original. Entonces, por eso es que nos vamos a encontrar este escenario en donde el concepto de subsidio efectivamente entregado va a, digamos, netear hasta lo máximo establecido por el subsidio causado. En este caso, 0. Entonces, por eso no vamos a netear el subsidio efectivamente entregado de los 67.11 para precisamente que sí haya un efecto de descontarle este subsidio entregado al trabajador que no le correspondía en su neto a pagar. Sé que es un caso más complejo, pero la realidad es que se está presentando allá afuera y nos puede generar un problema con la autoridad si es que nosotros neteáramos aquí directamente estos dos conceptos. Por eso quise tocarlo, porque sí, la mecánica es muy sencilla, es quito, reconozco y neteo, pero en este caso es el único punto o es el único escenario en donde hemos encontrado que no necesariamente terminamos con el neteo, ¿sí? Es por esa situación. Bien. Bueno, ya que conocimos ahora la mecánica de ajuste y que ya vimos este caso especial donde es una excepción a la regla, vamos a ver ahora cuál es el efecto que tenemos con el cálculo anual. ¿Qué va a pasar en el anual? Bien, el cálculo anual, que sabemos que artículo 97 de la ley de ISR nos dice que debemos de hacer un cálculo y verificar la retención y compensación que tenemos de acuerdo a los ingresos anuales con respecto a las tarifas anuales. Asimismo, el formulario para la declaración anual de personas físicas que se encuentra en el portal del SAT determina el subsidio correspondiente considerando lo que le fuimos dando en cada una de los FDIs de subsidio causado a través de ese nodo de subsidio causado y la retención de ISR sumando todos los conceptos que tengan la clave de deducción 002. Bien, sin embargo, tenemos que hacer ahora un ajuste. ¿Cuál? Veamos este ejemplo. Tenemos un empleado que tuvo 48,680 pesos de ingresos gravables acumulados. De acuerdo al cálculo de la tarifa de ISR, aplicando las tarifas anuales, me dice que le corresponde un ISR tarifa de 2,804.50. El primer cambio nos lo vamos a encontrar aquí en el subsidio causado. Si tomáramos solamente el nodo de subsidio causado que viene en los FDIs y sumamos ese nodo, pues nos faltaría un elemento muy importante. ¿Cuál? Nos faltaría el primer elemento, que es este, deducción 107, porque realmente es donde ahí hicimos y aplicamos los ajustes, recordarán. Entonces, por eso es que al nodo de subsidio causado tenemos que restarle los 525.88 que fueron los ajustes que estuvimos haciendo cada mes, para que al final me dé los 3,965.51. Quiero comentarles que en el sistema de Compact y nóminas, en los procesos anuales y reportes anuales, aún no metemos todavía este cambio. Estamos por meterlo y en próximas versiones verán que tanto los procesos como los reportes ya van a considerar ese ajuste al subsidio causado para restarlo
del total subsidio que vamos o que le corresponde al trabajador en el año. Después de ahí, viene la determinación del cálculo anual, que es la resta de estos dos, y luego viene el total de ISR retenido. Aquí es también una variación. Este ISR retenidos debe de venir por parte de la deducción de ISR que fuimos aplicando en cada procedimiento de cada semana, pero también del ISR ajustado por el ajuste mensual, es decir, estos 191.17. Aquí es donde remato con el tema que decíamos hace rato. Si no reconocemos en la mecánica de ISR que dentro de esa deducción de subsidio causado hay una parte del impuesto, tendríamos esa faltante en la anual. Por eso es importante entonces que a los 955.26 le sumemos los 191.17 que al final de cuentas tienen la misma clave. ¿Es necesario modificar algo en los sistemas para que pueda identificarlo así? No, porque realmente Compaquinómina se basa en la deducción 002 ISR del SAT para determinar cuánto es lo que vamos a ir reconociendo o reteniendo de impuesto. Entonces, en ese sentido, los procesos anuales no se ven afectados, a diferencia de aquí arriba. Y además, si nosotros como empresa tomamos la decisión y seleccionamos que podemos hacer un reintegro de ISR retenido en exceso a través de la clave de otros pagos 001, entonces también tendríamos que restar estos 362.14 para que al final me dé la retención de 784.21, que es lo que debo reconocer en el anual como ISR retenido. El resultado es que al ser cero en la determinación anual y haberle hecho una retención de 784.29, tendremos un saldo a favor de esos 784.29 que iremos compensando bajo el mecanismo de compensación de ISR. Bien, eso es lo que tenemos para efectos del anual. Ahora, recomendaciones. Nos han preguntado, oye, ¿y qué recomiendas para el pago de las comisiones? ¿Cuándo es el mejor momento para pagar las comisiones? Y pusimos este pequeño comparativo. El primer caso es pagando las comisiones en la semana número 3. Si se fijan en este ejemplo, el ingreso ordinario de 1,055 nos genera un subsidio a entregar de 20.34 que nos resulta en un neto de 1,070.34 en la semana 1. Lo mismo sucede en la semana 2. Y en la semana 3, que es donde estamos pagando las comisiones, se nos dispara una retención de 780.84 que nos genera un neto de 4,269.16. Hasta aquí todo va bien. Pero ¿qué sucede en la semana 4? En la semana 4, con el mismo ingreso ordinario de 1,050, nos da, debido a los ajustes, ya no nos da un subsidio a entregar de 20.34. Al contrario, tenemos un ISR retener 61.23. ¿Por qué? Porque tenemos ya los ajustes aquí metidos. ¿Qué sucede? Entonces, que el neto a pagar, en lugar de volverse, ya contando todos los ajustes de subsidio causado y todas las claves que vimos de ajuste, en lugar de ser de 1,071.34, disminuyó a 825.64. Y entonces, realmente en el total, en este caso, le estamos afectando al neto que va a ser diferente con respecto a la semana 1 y la semana 2, ¿sí? Si nos vamos al siguiente cálculo, que es este mismo ejemplo de ingresos, pero la diferencia ahora es que vamos a pagar las comisiones hasta la 4ª semana, vemos cómo la semana 1, 2 y 3 se comportan exactamente igual con los 1,070.34 pesos de ingreso. Y la semana 4, donde pagamos las comisiones, tiene el efecto de 4,024.45. Si se fijan exactamente, los 4,024.45 es menos que los 4,269.16 que le restamos, digamos, o que se le pagó en el neto de la semana 3 cuando pagamos las comisiones. ¿Por qué? Porque entonces el ajuste se está absorbiendo en esta misma semana. ¿Cuál es la ventaja de esta situación? Que no movemos el neto del trabajador y que le hacemos el descuento de los 244.71 cuando más flujo tiene el trabajador, es decir, cuando el trabajador tiene más posibilidades de poder pagar. Entonces, de esta forma no le afectamos al trabajador en su flujo de efectivo. Entonces, creemos que
una de las buenas prácticas que podíamos hacer es calcular la última semana y pagar nuestras comisiones en el último periodo del mes o todos aquellos ingresos que llamamos extraordinarios. Entonces, prácticamente con esto, esas sean las ventajas. Bien, y bueno, prácticamente esta es la mecánica del ajuste. La conclusión en ese sentido es, pues que tenemos que estar alertas, entender muy bien la mecánica, explicar o tratar de explicar a nuestros empleados, que al final de cuentas son los que se podrían ver afectados con estos ajustes, cuál es el motivo, el origen y por qué surge todo esto, y presentarlos de acuerdo como ahora la autoridad nos lo está exigiendo. De mi parte, muchas gracias. Este video lo ponemos a su disposición a través de la herramienta de generación de conocimientos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.